Hola Arancha, Hola Nela, ¿qué tal? bien, ya estamos aquí nuevamente con otro nuevo podcast. Ujú. El anterior era cómo elegir terapeuta y hoy vamos a hablar de cómo afrontar la primera sesión, Exacto. que vamos a intentar hacer como una especie de mix. Igual al principio hablamos como pacientes, pero luego también igual hablamos un poco desde el prisma del terapeuta, por si hay terapeutas que nos estén escuchando que igual no han tenido todavía una primera sesión, pues para que darles Sí, algunas claves, ¿no? Para afrontarla mejor. eso es. Al final hablar de nuestra primera experiencia, que si nos Eso es. funcionó, que no. Entonces, a ver, como pacientes puedes estar muy nervioso Sí, porque vas a ir a donde una persona que no conoces y que vas a tenerle que contar lo que te ocurre, que por una parte eso puede ser liberador porque efectivamente al no conocerte puede ser un plus de ir tranquila en el sentido de que sabes que no te va a juzgar, ujú, sabes que no te va a dar una opinión de lo que tienes o tienes que dejar de hacer, que va a ser como más imparcial, digamos, ¿no? Como que va a ver tu problema sí, desde desde arriba. fuera, eso es. Y que lo que va a hacer es guiarte con una serie de técnicas que, como hablamos en el podcast anterior, tienes que estar dispuesto a trabajar y asumir que los cambios no van a ser de hoy para mañana y que va a haber subidas y bajadas, Ujú. pero una vez de asumir eso, si tienes eso en cuenta mmm, y has hecho la selección, bueno, se ha hecho la selección bien, va a haber éxito. Sí. Al final yo creo que el primer problema cara a empezar un proceso de terapia es que todos vamos un poco reticentes, en el sentido de esperamos mucho a acudir a terapia y esto es fruto de la educación, nuestra sociedad, todo. Entonces, ya hemos tenido que romper X barreras de prejuicios para asumir que necesitamos ayuda y pues decir, va, venga, empiezo un proceso de terapia. Por suerte esto con los años está cambiando, pero todavía cuesta porque nos estamos poniendo en un sitio vulnerable y es normal, es absolutamente normal sentir esas reticencias, el hecho de querer esperar hasta el último momento y ver que ya no nos funcionan las cosas. Ojo, hablo del habitual, que esto con el tiempo irá cambiando y ojalá. Pero sí que es verdad que yo como terapeuta lo que me he ido encontrando es que la gente acude a terapia ya cuando no le queda más remedio y porque está viendo que la cosa le supera. Entonces, normalmente pues estás en una situación que te sobrepasa emocionalmente y de todas las maneras habías y por haber y entonces acudes como una llamada de socorro. Claro. Entonces, es controlar mucho lo que tú decías. Ser consciente de que no va a ser un proceso igual agradable en un primer momento, te vas a remover, Claro. ser consciente de que vas a estar removido y también ser consciente de eso, de que va a requerir tiempo, compromiso y estar dispuesto a asumir eso. Que el proceso de asumir este tipo de cosas, pues ya se sabe No, que no es no, fácil, no no es es fácil. fácil. Y el hecho de que lo que tú decías de hablar, ¿no? De lo que te pasa desde esa parte vulnerable, al final yo creo que en una primera sesión, cuanto más cuentes, cuanto más, a ver, igual tampoco vas a ir al super detalle tal, pero sí, cuanto más cuentes o más información ordenada des, eso al terapeuta le va a ayudar para hacerse la imagen Sí, de yo una creo, primera foto, no de la problemática que puedas exacto. tener. Y también eso le puede ayudar a guiar un poco el tratamiento a seguir. Que Sí, también totalmente. eso cuando hablemos del terapeuta ya lo hablaremos, pero bueno, también el paciente tiene que estar abierto a que es muy posible que en una primera sesión se haga algún test o alguna prueba que no siempre se tiene que dar, porque hay veces que igual viene una persona y tú ya ves que tiene depresión o que tiene toda la sintomatología, entonces igual no hace falta pasarle un test, pero igual lo quieres pasar no solo por corroborar, sino por ver
si se lo pasas dentro de X meses para ver si ha habido un cambio de puntuación, que eso también te puede dar información para saber si el proceso terapéutico está yendo por el buen camino, ¿no? Que se suele ver, pero no está mal tampoco tener en el papel, que tampoco es, bueno, eso es otra cosa de la que hablaremos, pero que lo que dice un test tampoco hay que llevárselo a... Sabes que está ahí, es una información que se da al terapeuta, pero que no es necesario la etiqueta ni nada, es simplemente información que tienes. Para mí, por ejemplo, lo que me da un test es información. Sí, yo creo que en una primera sesión lo principal es informar. Ya Eso no es. ir con el hecho de ya desde una primera sesión me va a ayudar a reducir los niveles de No, ansiedad. Y no va por ahí. Es no, el primer no. Y de hecho es muy contacto. difícil que en una primera sesión salgas feliz y lo que tú decías de que vas a salir removido, tienes que asumir que va a haber veces que igual sales peor de lo que has entrado. Sí, porque al final muchas veces lo que hacemos es tapar, 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 Claro, y en el momento en el que empezamos a remover todos esos sentimientos y esas emociones, pues manejarlas suele ser complicado. De hecho, normalmente las tapamos porque no somos capaces de manejarlas. Entonces, bueno, esa primera sesión va a ser siempre lo que tú decías, una primera fotografía. Y yo lo que eso. recomiendo siempre, siempre, siempre es cuenta lo que quieras, como surja. Es una conversación que tiene que fluir y ya se encargará luego del terapeuta de filtrar lo que le importa, lo que Claro. no le importa, ya en preguntar si necesita más información de algún ámbito o lo que sea. Lo que yo siempre recomiendo a los pacientes es cuenta todo lo que quieras y desde la Exacto. comodidad, que sea un vuelco todo, ¿sabes? Pues vuelco todo. Y Ya otra cosa también, perdón, Arantxa, también es súper importante que nadie se reprima las ganas de llorar, totalmente. porque en una primera sesión las emociones están muy a flor de piel y yo siempre digo a los pacientes que tengo que entre esas cuatro paredes se permite todo, es decir, si tienes ganas de llorar, es que llora, o sea, no te reprimas. Yo tengo una caja de Kleenex y si hace falta 20 cajas de Kleenex, pues 20 cajas, pero que es normal llorar y que se tiene que aceptar, que no es que demostrar que hay que vulnerable es, hay que mal, que va a pensar, no, al revés, es catártico, te ayuda también a liberar. Entonces, estate abierto también a si no lo has hecho antes de ir, a que si lloras, tener la tranquilidad de que el psicólogo o psicóloga no lo va a ver como algo malo, Sí, ¿vale? personalmente yo considero que una primera sesión el paciente no se tiene que contener. Si lo No, tiene que contener el terapeuta, porque es su papel en ese momento. Nosotros somos los que ya nos encargamos de contener lo que haga falta, pero es ese momento de liberación, de por fin has tomado una decisión complicada, claro, importante, que va a repercutir mucho en tu vida probablemente, con lo cual tranquilidad, suéltate, libertad absoluta para ser tú como eres y como necesitas ser en ese momento, que el terapeuta ya se encargará de manejar la situación para que sea provechosa. Es en la preocupación de que el proceso de terapia vaya bien y de dirigir un poco, sobre todo en esa primera sesión, es del terapeuta. El paciente ya tiene bastante claro. con haber acudido, haber tomado esta decisión y contar su malestar y por qué está ahí, que al final nunca es fácil. Exacto. Yo, eso es lo que desde el paciente, o sea, hablando de como persona y como terapeuta, lo que yo recomendaría. Y como hablábamos en episodios anteriores, tanto Nela como yo hemos ido a un proceso terapéutico y yo por mi parte, por ejemplo, tengo que admitir que la primera vez me costó muchísimo más soltarme, luego ya vas cogiendo marcha Ya. y vas viendo cuando he comenzado proceso terapéutico con otros profesionales, he visto que el soltar y el contar en esa primera sesión con ese terapeuta ayuda muchísimo después a que la cosa fluya más rápido y vaya mejor. Sí, es que es importante lo que hemos dicho, ¿no? Desde la calma, el contar, que si te dejas información no tengas preocupación porque en una segunda ya ampliarás, Totalmente. porque te puedes olvidar de cosas, pero vamos,
lo grande lo vas a decir seguro. Sí. Y si te dejas algo de información, pues ya lo completarás al día siguiente. Y luego lo que hemos dicho también de llorar, el liberarte, pues tranquilidad. Y luego lo que has dicho también, que a ver, puede costar, pero lo que hemos dicho antes, si tú has hecho la selección de una manera consciente, has hablado con la terapeuta antes por teléfono, pues aunque no la hayas visto en persona, pues igual tienes algo de tranquilidad porque ya sabes cómo es la voz o lo que te transmite. Que sí, que no la has visto en físico, pero bueno, las cosas, la gente te transmite cosas, aunque sea por la voz también. Entonces, puedes decir, bueno, a ver, yo voy a ir a donde esta persona, está preparada para ayudarme, le voy a contar lo que me pasa y va a ir bien. Y luego que parece a nosotras, igual nos parece muy obvio el que no hace falta decirlo, pero los terapeutas no sabemos leer mentes. Jugamos con la información que nos da el paciente y lo que habla con nosotros, o bueno, en el caso de intervenciones ya más amplias con la familia o lo que sea, pues, o en caso de niños, pues hablas con el colegio y obtienes información de diferentes fuentes, pero la principal fuente de información siempre, siempre, siempre va a ser el paciente directo. Claro. Entonces, él va a jugar con lo que tú le cuentes. Si tú como paciente no eres capaz de contarle las cosas, esa información jamás va a llegar al terapeuta, con lo cual no va a poder trabajar. Pero ahí entraríamos también en la parte más del terapeuta, que sería que en una primera sesión, aparte de ir apuntando las cosas que te va diciendo, a ver, no vas a estar tanto escribiendo, pero se cogen anotaciones. Yo en las primeras sesiones siempre cojo anotaciones y voy escuchando al paciente y de las cosas que me dice, igual pregunto para sacar más información que a mí me interese, ¿no? Entonces, que el paciente tampoco se preocupe mucho porque igual está tan nervioso que no cuenta, que esté tranquilo porque el terapeuta está entrenado y va a saber preguntar para sacar información importante, porque también puede ser que se quede en el momento de ¿qué digo? ¿No? Pero que luego también habría que hablar de los silencios, que los silencios también dicen muchas cosas, también dan información. Pero bueno, que en una primera sesión que no hay que preocuparse porque el psicólogo te va a preguntar también. No va a ser un interrogatorio, pero te va a preguntar. ¿Para qué? Para ampliar información y para que esa foto que se va a hacer él o ella sea lo más completa posible. Exacto. Bueno, Nela, y metiéndonos ya en materia terapia, terapeuta, ¿cómo fue tu primera sesión de terapia? ¿Como psicóloga o como paciente? Como psicóloga. Buah, pues yo estaba muy nerviosa, era una chica joven. Bueno, hablo sin perros, ¿eh? O sea, yo estoy hablando de psicóloga en gabinete sin perro. Era una chica joven que venía por un periodo depresivo y yo la verdad que era consciente de lo que había estudiado, de lo que sabía, de lo que tenía que hacer, pero estaba diciendo, ostras, no lo mismo estudiar lo que tengo que hacer que ver al paciente en directo, ¿no? Y nada, fue verla, bueno, presentarme, decirle un poco cómo iba a ser el funcionamiento de las sesiones y luego le dije, bueno, quiero que me cuentes el motivo de por qué estás aquí. Porque muchas veces llaman al gabinete y tampoco te dicen el motivo de consulta. El motivo de consulta lo descubres cuando el paciente está sentado delante tuyo. Entonces yo le dije, pues bueno, que me contase lo que le pasaba y bueno, ahí me contó su situación y yo a medida que iba hablando con ella me fui también relajando. No, a ver, eran nervios, como yo digo, chispilla, esa que te hace estar alerta, pero tampoco que te bloquea. O sea, la buena, ¿no? Los nervios buenos, que todavía hoy cierto grado de nerviosismo hay, pero igual en menos, o sea, en menos grado, la verdad, porque al final, ya de haber visto a tantos, pues ya no estás igual, estás mucho más relajada porque también tienes más experiencia y vas sabiendo un poco por dónde ir, aunque todavía me queda mucho, ¿eh? No digo que no, porque esto es un continuo aprendizaje, pero
va relajándote porque vas cogiendo más tablas, eso es así. Entonces, a medida que ella me iba contando, me fui relajando. Sí que hablamos de un registro de preocupaciones, o sea, le mandé, no era unos deberes así que tienes, a ver, que en realidad ahí también ves cómo está el paciente, si tiene adherencia o no, si tú le mandas una tarea, si la va a hacer, cómo la hace, todo eso te da información. Entonces, eso no hemos hablado, pero también es probable que un terapeuta te mande cosas para hacer en casa también. Y bueno, yo a esta chica le mandé el autorregistro de pensamientos y yo tengo un buen sabor de boca, o sea, tengo la sensación de que fue mejor de lo que en un inicio pensaba que iba a ser. O sea, yo pensaba que iba a ser muy catastrófico y realmente lo recuerdo como bueno, como que me vi bien, como que dije, jo, esto es lo que yo quiero hacer y lo que he estudiado y no me he equivocado, ¿no? Me acuerdo que esa fue la sensación y luego es una paciente que no hablo mucho con ella, pero todo el proceso terapéutico que tuve con ella lo recuerdo como muy bonito, como que fue una paciente con la que establecí buen vínculo desde el inicio y que fue muy bien. Qué bien. Sí. Me alegro. Sí, luego ya con Perro fue diferente. Con Perro también, con eso de que estaba Lucas, pues igual la tensión no es igual. No sé cómo explicarlo. No es lo mismo un paciente que te venga con una depresión y no tener al animal, porque igual lo que tenía con el animal eran cosas más pues de autismo, de discapacidad, y esto es más cosas pues de depresión, ansiedad, autoestima, Sí, perfiles muy casos de diferentes al bullying, final. o sea, al final los casos son muy diferentes, ¿no? No tienen nada que ver. Y no sé, yo ya te digo que el sabor de boca que tengo muy positivo. Qué bien. Yo creo que un psicólogo que nos esté escuchando, que tenga miedo de ver a su primer paciente, yo le diría que la información, lo que ha estudiado lo sabe, lógicamente va a tener que seguir estudiando y formándose porque esto es un continuo, pero que al principio seguro que está nervioso, pero a medida que vaya, ¿cómo se dice?, pasando el tiempo de la sesión, se va a ir relajando. Porque el paciente también, yo siempre digo que el paciente a mí me enseña mucho también, me lleva muchas cosas de los pacientes que me han enseñado, o sea que ha habido pacientes que me han aportado muchísimo y todavía que me aportan. Totalmente. Que aprendes de ellos también, que no solo son ellos los que se llevan cosas de nosotros porque somos su guía, sino que nosotros también crecemos con ellos, que eso es lo bonito, ¿no? Sí. Pues en mi caso no hubo tanta diferencia entre la primera sesión en gabinete y con caballos, en mi caso, porque el perfil era muy parecido, fueron 2 niños con autismo. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, claro, yo mi primera sesión, además fue nada más terminar el máster sanitario, pues continué trabajando en el mismo sitio en el que realicé las prácticas. Pero sí que es cierto que a este niño no lo conocía, porque bueno, no era de la terapeuta con la que yo estuve trabajando, era de otra terapeuta. Y yo recuerdo ese día, era a las 4 de la tarde, me acuerdo de la sesión, y yo estuve toda la mañana muy nerviosa. Muy nerviosa. Y eso que el entorno lo conocía, los métodos, los materiales, todo lo tenía como muy preparado y realmente a mí sí que me dio mucha confianza el hecho de tener muy controlado el entorno en el que iba a trabajar, los materiales que iba a utilizar, había estructurado la sesión muchísimo, el hecho de decir, bueno, pues si esto no funciona, tengo esto, tal, no sé qué. Tenía como plan A, B, C, D, porque yo en esto soy así y esto lo tengo que admitir. Entonces tenía como una sensación de control muy elevada, pero ni todo, sí que es verdad que estaba muy nerviosa. En mi caso, además, algo que a mí me suponía mucho más estrés es que en esa asociación, mientras tú trabajas con el niño en este caso, los padres están en la sala, están mirando continuamente lo que tú estás haciendo. Entonces, para mí era como una presión añadida. Y yo recuerdo que antes de ver al niño y de todo estaba muy nerviosa, pero en el momento en el que entró el niño y senté al niño con la madre, en este caso que vino, empecé a hablar con la madre, pues a presentarme un poco, pero no me conocía ni esto.
algo hizo clic, entré como en automático y entonces fue uno tras otro, tras otro, tras otro. Y además, pues la sesión fue muy bien. Por suerte, el niño, pues los juegos y todo lo que yo había elegido, pues estaba todo muy bien. No tuve que pasar ninguna pruebas porque ya estaban pasadas de antemano. Entonces, todo fue como muy fluido y muy fácil. Y realmente, después de la sesión, la conclusión a la que llegué fue que no somos conscientes de todo lo que hemos aprendido a lo largo de la carrera y a lo largo de las prácticas, sobre todo las prácticas. Hasta que te pones a prueba. Yo tuve la gran suerte, como hice las prácticas contigo en su día y ya me había puesto a prueba un poquito en ese sentido, pero después también en las prácticas del máster me habían dado como ciertas tablas ya y ciertos recursos, pues me di cuenta de que realmente sé hacer mucho más de lo que sé hacer. Claro, eso también es un mensaje tranquilizador que vamos a dar a todos los terapeutas que no hayan empezado a trabajar todavía, que es que saben mucho más de lo que creen. Que sí que es verdad que un autismo no es lo mismo lo que estudias que ver un caso real, porque todos, por eso se llama espectro, porque todos son diferentes, pero sí que es verdad que el conocimiento está. Sí. Y que si te viene un paciente y tienes dudas, lo bueno es lo que hemos hablado antes, ¿no? De tener esa supervisión externa que tenga el terapeuta, que hay que continuar trabajando. Yo, por ejemplo, pues continúo yendo a mi terapeuta pues para supervisar algún caso que tenga dudas o para hablar de algo que en ese momento me esté preocupando. Entonces, que los terapeutas estén tranquilos porque si tienen dudas o algo, pues que van a estar también en un equipo, porque si tú trabajas para una asociación o para un gabinete, si tienes alguna duda siempre puedes preguntar, oye, ¿cómo enfocarías tú esto? Y no estás quedando de que no sepas, simplemente estás quedando de buen profesional, ¿no? Porque igual no sabes y es normal, porque no es lo mismo una depresión estudiarla que verla. Totalmente. Y que igual ves que estás utilizando muchas técnicas de las que tú has estudiado y ves que ninguna funciona, pues entonces igual tienes que probar algo que no sabes. Yo, por ejemplo, en ese sentido sí que me sentí muy insegura en un principio dentro del equipo terapéutico porque era la más jovencita, la que menos experiencia tenía, todo. Y sí que es verdad que en un primer momento igual te da un poco más de apuro el hecho de decir, ¿qué dirán? Si igual esta pregunta es una chorrada y ellos ya dicen, madre mía, ¿a quién hemos contratado? Esos miedos están ahí, pero es que aun con miedo yo recomiendo preguntar. Porque... Claro, es lo suyo. Yo también opino como tú, que pregunta, porque igual sacas información que igual, a ver, que los que llevan años la habrán sacado, pero igual has preguntado tú algo que no se te había tenido en cuenta o que es información que tú no la sabes, porque no está escrita en el informe, porque yo qué sé, en la historia me refiero, que igual es algo que no esté apuntado, registrado. Entonces te viene bien todo lo que sea preguntar y tú apuntar. Yo, de hecho, esta lección ya la aprendí y ya cuando posteriormente tuve mi primera sesión con caballos, yo entré a sustituir a una persona que llevaba 10 años con esos pacientes, con lo cual pues te puedes imaginar, también a mí me impuso mucho en un primer momento. Dije, madre mía, después de 10 años había niños que llevaban desde muy pequeñitos y habían crecido junto con esa terapeuta. Entonces el panorama impone. Tuve la suerte de que la terapeuta siempre estuvo disponible y en el momento en el que dejó también la asociación y empezó a trabajar en otro sitio, yo podía contactar con ella por teléfono y siempre estaba, dispuesta a echar una mano en ese sentido, pero fui consciente a raíz de esa primera experiencia en gabinete, después fui consciente de lo importante de preguntar y de nutrirte de la experiencia de otros profesionales, porque al final eso es muy enriquecedor. Y por preguntar no quedas ni de menos ni de tal. Entonces yo ahí aprendí la lección la primera vez y luego preguntaba y realmente facilita muchísimo, muchísimo. Es que ahí es cuando aprendes también. Sí. Sí. Nadie nacemos aprendidos. En el momento en el que tú entras en una empresa, asociación, donde sea, todo el mundo da por hecho de que vas a tener un periodo de adaptación, con lo cual... Y aunque lleves tiempo, los errores también están. Que eso sería para hablar largo y tendido de las meteduras de pata que puedes hacer y que no pasa nada por errar tampoco, ¿no? Pero bueno, eso también da para otro tema de otro podcast, pero que puedes, que no tengas miedo de confundirte.
Yo mi mayor recomendación es poner modo esponja on. Eso es. Confiar en tus propios conocimientos porque están ahí. Si una persona te ha contratado es porque realmente considera que estás preparado para ese puesto y es esforzarse, aprender, nutrirse de todos los compañeros y antiguos trabajadores. Todo el mundo te puede aportar algo y sobre todo los pacientes también. O sea, esos van a ser los primeros que te van a ir diciendo si vas por buen camino, si no vas por buen camino. Si yo he tenido pacientes que realmente eran muy complicados y por A o por B, a ver, yo he trabajado mucho con autismo, entonces tampoco te lo expresan directamente, Claro. pero ese feeling del que hemos hablado en episodios anteriores existe y se da, Sí. y realmente eso es auténtico y genuino tuyo como terapeuta. Y otra cosa es también, otro consejo mío es, nosotros somos personas antes que terapeutas y cada persona tiene su propia personalidad y le cuadran esas cosas. Eso trasladarlo al campo profesional, en el sentido de está bien nutrirse y está bien, pero a cada persona le funciona una cosa y tú tienes que ser auténtico en el momento de llevar a cabo la terapia y ver a ti como profesional qué te sirve, qué te funciona y con qué estás cómodo. Y a partir de ahí aplicarlo en tu día a día. Porque en el momento en el que intentas parecerte a o intentas introducir técnicas que igual no te convencen ni a ti misma, pero por X te dicen, no, esto va muy bien, pruébalo. Si a ti no te convence como terapeuta, yo no recomendaría ir por ese camino, porque la autenticidad... Hombre, sí que es verdad que lo puedes probar, porque igual en un inicio eres reticente porque no lo conoces y una vez o por miedo, ¿no? Porque es como, ¿esto cómo lo voy a usar si yo no lo sé? Sí. Pero bueno, que... Pero eso, probar, ver que si te funciona, que no, y aunque a otros profesionales les funcione, pues igual a ti no, claro. o saber. Es que o a ese paciente no le va esa técnica, por ejemplo, que también puede ser. Que a algunos les sirvan y justo al paciente con el que estás tú no le vaya, que eso también, ahí está cómo de hábil sea el terapeuta para utilizar otra. Y luego lo que decías tú, Nela, ser consciente de que nunca se deja de aprender, siempre vamos a ser mejor terapeuta al día siguiente porque habremos aprendido algo en ese día presente. Y las supervisiones yo también las recomiendo. O sea, creo que es indispensable. Yo diría que a todo terapeuta que nos esté escuchando que tiene que ir a trabajarse, aunque piensa que no tiene nada que trabajarse, que vaya, porque yo creo que el ir al psicólogo no es por echar flores a nuestra profesión, pero yo creo que todo el mundo debería de ir, porque creo que es muy bueno para conocerse y para trabajar cosas que tú piensas que están bien, pero igual en un momento puntual tienes un suceso que te abre una herida del pasado que tú pensabas que igual estaba cicatrizada, pero de eso nada, que estaba más fresca que fresca. Y luego la supervisión para hablar de determinados casos o preocupaciones o determinado de X caso que digas, pues que si yo vi en este caso no podría por un suceso que he tenido en el pasado, pues hombre, lo puedes derivar, pero lo suyo sería que te trabajes para poderlo coger, ¿no? Otra cosa es que sea un tema pues que no te veas preparado porque no te gusta o porque no te sientes cómodo, que eso ya es otro asunto. Pero si lo dejas de tratar porque es algo que te remueve a ti, eso no lo puedes dejar. Sí, por eso. Y cara a primeras sesiones, que es al final en lo que hemos enfocado esto, es normal sentir miedo. Yo personalmente, cada vez que tengo que enfrentarme por primera vez a un paciente nuevo, siempre tengo pues esa cosilla en el estómago, que es parte de nuestra profesión. Con el tiempo, pues manejarlo... Claro, no se va del todo, pero es menor. Se maneja de otra manera y entonces, pues eso, autoconfianza, que realmente se puede, que salimos preparados y que mucho ánimo, que realmente es una profesión muy bonita. Y esas primeras sesiones al final enseñan mucho, nutren mucho y se puede, vamos que sí se puede. Para vuestro botón, aquí estamos nosotras dos. Bien desde el plano terapeuta y bien desde el plano paciente. Pues que sí que es verdad que hay cierto miedo al principio. Cuando fui a donde la psicóloga tenía miedo, pero sí que es verdad que por teléfono yo ya le había explicado por qué iba, entonces de alguna manera ya estaba relajada. Y luego también
igual es como yo ya sé lo que es un psicólogo, o sea, que igual no tenía tanto miedo como puede tener otra persona porque, no sé, ya desde mi prisma, ¿no? Pues era un poco diferente. Y no sé, yo fui tranquila, o sea, sí que fui un poco nerviosa, pero no tanto, porque ya había hablado con ella, sabía que me iba a ayudar, sabía que era un paso muy importante para mí, sabía que gracias a eso me iba a trabajar cosas que en el fondo sabía que lo tenía que trabajar, lo que pasa es que igual no había dado el paso hasta ese momento, pero y que luego una vez que vas trabajando y ves los resultados dices, jo, por eso digo lo de que todo el mundo tiene que trabajarse, ¿no? Porque una vez que lo haces dices, ostras, qué bien me siento, cuánto me conozco, cuánto he crecido personalmente y también profesionalmente, porque al final aprendes cosas, ya esto más de cara a los terapeutas que nos estén escuchando, puedes aprender cosas que te transmite el terapeuta con el que estás. Sí, muchísimo. Alguna técnica o yo que sé, algo que igual tú no conoces, te la enseña sin querer él porque la está usando contigo, o igual una técnica que no sabías muy bien cómo, al usarla contigo la ves más clara. Y no, yo la verdad que lo recomiendo un montón. Yo la verdad que el trabajo que hice, bueno, y que estoy haciendo, ahora con menos asiduidad, ¿no? Es más mantener, pero no sé, se lo recomiendo a todos. Y que yo considero que para ambas partes es normal sentir cierto miedo incluso, pero bueno, Claro. Lo importante es hacerlo incluso teniendo miedo o incluso estando nervioso. Sí, que al final tienes que ver que las dos personas en distinta forma, pero las dos están nerviosas, las dos están como, hay que me va a contar, hay que va a ser, a no ser que te lo hayan contado antes por teléfono. Incluso aún así, yo creo. Ya, porque también es verdad que desde el motivo de consulta que se da a lo que luego es, pues igual varía un poquito. O lo que te pensaba que ibas tú, al final es otra cosa. Claro. Eso también puede pasar, final... que tú vas con la idea de que voy a trabajar X y resulta que tienes que trabajar Y. O X e Y, ¿no? Porque las dos son las que están ahí siguiendo. Pero bueno, así. Nada, yo creo que más o menos ya hemos resumido todo lo que pues como contar. siempre, esperamos que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, sugerencia, pues igual que queráis hacer alguna sugerencia de algún podcast de lo que queráis que hablemos, nos lo podéis dejar en comentarios, en mensaje privado. Y bueno, Arantxa, si quieres, recuerda un poco dónde nos pueden encontrar. Yo creo que malia.podcast es donde nos podéis encontrar en todas las redes sociales, YouTube, tenemos también Instagram y bueno, el email, por supuesto, y Facebook, todo. Twitter también tenemos, que igual es verdad. Utiliza menos, pero está ahí también. Sí, yo es que como no lo utilizo nunca, siempre se me olvida. Pero bueno, que nos podéis encontrar en todas partes y bueno, que próximamente traeremos otro podcast y nada, pasarlo bien. Hasta la próxima. Igualmente, Nela. Nos chao. Vemos. Chao, chao.